Buenos días, Néstor. Buenos días, Stephen. Buenas tardes para las otras personas que nos ven desde otros lugares o buenas noches. Gracias por aceptar acompañarnos en esta conversación para Ratiodeca. Néstor Siré es un artista multimedial cubano transdisciplinar. Por su parte, Stephen es cineasta, también videocreador. También he leído que es profesor asistente de antropología multimedial y les agradezco mucho que aceptaran este encuentro. Este encuentro tiene también un objetivo principal y es ser el proemio, la introducción a un taller que de hecho comienza hoy en los canales de Ratiodeca, un taller de etnografía digital para artistas. Quisiera preguntarles para comenzar esta conversación, ¿cómo pudiéramos circunscribir la noción de etnografía eh, en un taller que ya casi va a comenzar? ¿Cómo pudiéramos entender la etnografía y luego la etnografía digital? Bueno, yo creo que la etnografía o la antropología como disciplina es muy cercana al arte, ¿no? Creo que hoy en día hay muchos artistas que se interesan mucho en esa idea de la inmersión, ¿no? En una comunidad o en una otra cultura, ¿no? Y por su parte creo que la antropología siempre tenía esa cercanía a las formas de expresión del arte, ¿no? La antropología es la única ciencia social que tiene una historia o una práctica de hacer cine, ¿no? De hacer documentales. Una cercanía grande a la literatura también. Y sí, por eso, y por ejemplo, para nuestro proceso, el proceso de Néstor y yo, era muy importante como sacar ideas de las dos tradiciones, ¿no? Del arte y de la antropología. Sí, de alguna manera, ¿sabes? Desde el campo del arte, quizás un poco más relacionado con esta idea del arte conceptual, ¿no? Y ya un poco, inclusive en relación al posmodernismo, empieza como a haber como una preocupación desde los artistas, de las artes visuales, como para profundizar en determinadas realidades, ¿no? Entonces, ahí surgen un montón de artistas que tienen como un perfil que de alguna manera choca, ¿no? Esos márgenes o esas fronteras entre el arte y la academia, ¿no? Y se toma mucho de la antropología en este sentido de tomar herramientas y metodologías que permitan profundizar en determinadas realidades para desarrollar luego determinados proyectos, ¿no? Nosotros hemos estado debatiendo muchísimo todos estos días, ¿no? Y organizando el taller, estamos así como con montones de ideas, ¿no? Y bastante como ¿sabes? Como interesados inclusive en ver de qué manera, o sea, todos los debates que se van a crear alrededor de esto, pero quizás, ¿sabes? Muchas de las prácticas, por ejemplo, yo he aprendido muchísimo en las colaboraciones con Estefan precisamente en estructuras académicas mucho más como profundas que las que quizás puedo haber como aprendido de una manera más autodidacta yo como artista entendiendo de qué manera, ¿sabes? Establecer una entrevista o inclusive como aclarando procesos que a veces como artistas no son necesarios, ¿no? Pero en el mundo académico sí están muy bien estructurados, como tener como una pregunta de la investigación clara, un campo de estudio, ¿no? Entonces, establecer como una metodología de investigación que te ayude de alguna manera a limpiar ese proceso de estudio y son cosas que un poco de eso va el taller, ¿no? Tratar de dar como herramientas que luego siempre desde el campo del arte pueden usarse o no. O sea, el campo del arte es mucho más flexible en ese sentido, pero yo como artista visual siempre creo de que sería como muy interesante tener al menos una base clara y luego decidir cómo aplicarlo según tu interés específico de un proyecto específico, ¿no? Pero sí, o sea, está súper imbricado. Hablar del campo expandido del arte ya es un poco viejo porque el arte ya se expandió hace mucho tiempo y es natural. Entonces existen como montones de ejemplos que vamos a estar utilizando en el taller sobre artistas de muy alto nivel que utilizan esas herramientas para desarrollar proyectos y nosotros en cada uno de los proyectos que hemos hecho en colaboración en los últimos 3 años hemos utilizado todos esos procesos, ¿no? Sí, creo que lo que reúne como los artistas y los académicos hoy en día es que los dos quieren como entender o comentar a procesos sociales, ¿no? Y ese proceso o esa herramienta de etnografía es una herramienta de hacer eso, ¿no? De entender
mejor los procesos, las dinámicas sociales en comunidades o en una sociedad como tal. Sí. Sí, estamos hablando de un taller que comienza hoy 2 de mayo, pero que también sucederá el día 9, 16, 23, 30 de mayo y el 6 de junio. ¿Cómo han organizado el taller? ¿Cómo piensan desarrollarlo? ¿Cómo piensan compartir los ejemplos que han previsto? Bueno, tenemos, como acabas de comentar, ¿no? Diferentes como encuentros, son 6 en general. El primer encuentro va a estar un poco enfocado en dar una pequeña introducción, ¿no? Y hablar de esos conceptos básicos de los que estábamos comentando hasta ahora mismo. Y luego vamos a hacer una presentación de lo que nosotros esperaríamos, o sea, lo que esperamos nosotros a la hora de impartir el taller, pero también vamos a dar un espacio para que todos se presenten de una manera como muy breve, los asistentes, ¿no? Los participantes del taller, y también entender un poco qué ellos esperan, ¿no? O sea, para tener como una comunicación horizontal en ese sentido. En general, o sea, para terminar el primer día, un poco vamos a terminar dando los ejemplos de los proyectos que hemos realizado y vamos a especificar como las estructuras, o sea, de investigación que hemos usado para cada proyecto, ¿no? Porque de alguna manera el gran objetivo del taller es precisamente dar esas bases y que durante el tiempo del taller o sea, los asistentes un poco, ¿sabes? Como aprendan de alguna manera los procesos que se utilizan y puedan utilizarlos, aplicarlos en desarrollar un proyecto específico, ¿no? Específicamente desde bases de soluciones estéticas que vamos a irle dando como ejemplo en cada uno de los días, ¿no? Pero en general la estructura es que cada día vamos a tener como o sea, una introducción a determinados conceptos un poco más académicos, ¿no? En relación específicamente a la antropología, ¿no? Y luego vamos a tener como un espacio de presentaciones donde vamos a ir entendiendo lo que están haciendo cada uno de los Sí, participantes pero la y idea poniendo clave, ejemplos siempre. pero la idea clave y la idea principal del taller es que cada participante o como participantes en pequeños grupos van a desarrollar su propio mini etnografía en un contexto digital Exacto. para también trabajar con las herramientas que queremos dar a los participantes. Néstor, hace un momento mencionaste el posmodernismo en relación con la etnografía y en relación con la etnografía digital. Y yo pienso que el posmodernismo de alguna manera o de todas las maneras también hizo que la creación disolviera las fronteras entre el artista como este sujeto endiosado, ¿no? Este arte teológico lo que hizo fue un poco disolver las barreras entre ese creador y lo que se conoce como espectador, ¿no? Es un poco redefinir la idea de lo vivo en el arte, de la vida en el arte, y desdibujar esas barreras, ¿verdad? Hoy, como artistas, ¿cómo ustedes se definen o se desdefinen? Bueno, voy a empezar yo. Sí, claro. Ha sido muy interesante porque, o sea, para comentar un poco sobre esa pregunta, tenemos que entender de que precisamente, bueno, yo vengo de un contexto que es el contexto del arte cubano, ¿no? Y me represento como artista cubano, o sea, no tengo ningún tipo de problema con tener una conexión directa con el contexto cubano, porque de hecho el gran por ciento de mis trabajos parten desde la idea de un estudio como hacia adentro de cómo la tecnología cambia las sociedades, la idea de lo alternativo, y siempre he tenido como un enfoque, ¿no? En entender un poco como la realidad cubana y desarrollar proyectos en relación con eso, quizás un campo un poquito más abierto a esa realidad latinoamericana, ¿no? Y bueno, evidentemente tratar de establecer conexiones con otras realidades y entender de qué manera desde afuera también se puede ver esa propia realidad, ¿no? Que yo creo que es una estrategia interesante. Una de las cosas que he hecho mucho en mi carrera es como establecer colaboraciones y precisamente porque esas colaboraciones en muchos casos cuando vienen con personas o sea, que no han nacido como en esa realidad, generan como posturas súper ricas en ese sentido de perspectiva, ¿no? Entonces, con respecto al arte cubano es muy interesante porque existen como muchos espacios vacíos con respecto a esa presencia de la antropología, ¿no? En Cuba, en el contexto cubano, y muchos temas han sido sobre todo, o sea, muchos espacios vacíos que han quedado han sido ocupados por artistas que han hablado sobre esos temas. En muchos casos inclusive hay montones de limitaciones sobre el tipo de tesis que un estudiante universitario, qué tipo de tema puede utilizar por cuestiones políticas, ideológicas. Y creo que el arte en Cuba, ¿no? Y los artistas han ocupado como ese espacio precisamente por esas situaciones, ¿no? Entonces,
en ese sentido creo que quizás, o sea, entendiendo un poco como tu pregunta, quizás precisamente por tener como esa experiencia, para mí ha sido un poco más como natural y para una gran generación de artistas, o sea, digamos como quizás partiendo un poco de la experiencia de Tania con la cátedra de conducta, que hablaba muchísimo sobre ese rol del artista como activador social de conocimientos, como ese artista que desarrolla como un proyecto y trata de generar un cambio como en esa realidad. Y ya a partir de ese punto yo no estaba en La Habana, yo soy de Camagüey, o sea, nunca viví esa experiencia de la cátedra, pero sí tenemos como esa referencia, no sé, o sea, todos los proyectos organizados por DEEP, o sea, todos estos colectivos que surgieron en Cuba, yo creo que generaron las bases para entender desde el propio Instituto Superior de Arte que el artista podía hacer eso también de una manera muy natural, ¿no? Entonces, un poco desde la experiencia de artista cubano, yo creo que de ahí viene el por qué para mí no había ya fronteras ya cuando empiezo a pensar, ¿no? Yo creo que siendo como un artista muy joven, desde Camagüey empecé a desarrollar proyectos de intervenciones públicas, estuve estudiando mucho como Guy Debord, la internacional sensacionalista, con toda esta filosofía francesa. Creo que, ¿sabes? Como hay mucha presencia de eso, o sea, no soy el único artista que de alguna manera chocó con esas cosas de preocuparse más por lo que el espectador sentía de la obra que quizás por el objeto en sí mismo, ¿no? Y eso al final yo creo que fue como mi frontera hacia preocuparme entonces más allá por la vida de ese público y entonces un paso más allá esas situaciones sociales, ¿no? Como artista. Y luego para mí siempre ha sido súper importante esa idea de sujeto investigado, ¿no? O sea, de ser parte de esas comunidades a las que me interesa desarrollar proyectos y casi como autoentender mi propia experiencia. Muchos de mis proyectos tienen una conexión directa con mi familia, con realidades que me son directas, ¿no? Y me utilizo yo mismo como me autoentrevisto, autoinvestigo, ¿no? Para esos procesos que quizás no son estrategias tan claras como para un mundo académico, pero que dentro del mundo del arte funcionan perfectas. Y yo creo que como artista esa fue como mi acercamiento, ¿no? He tenido como mucha, o sea, he como descubierto mucho de que tenía como estrategias muy cercanas a las ciencias sociales, trabajando con Estefan, entendiendo de que siempre he utilizado entrevistas y cosas como esa, ¿no? Entonces, esa colaboración también me ha permitido entender mucho más de ese proceso y también limpiar un poco, desde mi perspectiva, mi proceso para establecer como procesos de investigación, ¿no? Sí, y creo que has mencionado el postmodernismo en la relación con el arte, ¿no? Pero creo que el postmodernismo también tenía un impacto grandísimo en la antropología, ¿no? Porque en ese tiempo, en los 80s, creo que muchos autores han realizado que sus propias representaciones, ¿no? Los textos que escribían son, como lo ha dicho James Clifford, son verdad, es una verdad parcial, ¿no? Porque son construcciones también, ¿no? Están como construidos por herramientas de la literatura es un proceso de ficcionalización también, ¿no? Y creo que eso abrió también un espacio para ver al arte y como los métodos o las herramientas de representación que han desarrollado artistas, ¿no? Creo que eso también, en ese momento, cuando empezó el postmodernismo, creo que también se abrió un espacio entre las dos disciplinas. No, y sencillamente el campo del arte se expandió, o sea, desde aquella época. Es natural hoy en día, o sea, creo que debatir como demasiado, ¿no? Hoy en día sobre hasta dónde puede entenderse como una obra, que algo es una obra de arte, ¿no? Hoy en día es como súper complicado porque literalmente, ¿sabes? Hemos brincado de tener como una idea de las artes visuales, ¿no? En relación al objeto, a una representación estética determinada, a sencillamente entender como artes visuales a cualquier representación, inclusive con ausencia de objeto, con ausencia de imagen, o sea, arte sonoro, intervenciones directamente en comunidades, o sea, que tienen que ver con emociones en procesos o sea, entender una obra de arte como una emoción y verlo como válido y súper natural hoy en día, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, estas relaciones con lo académico, inclusive hoy en día lo pudiéramos entender como algo ya asentado, ¿no? Ni tan siquiera Claro. como algo demasiado contemporáneo, demasiado experimental, ¿no? Estoy pensando que en Cuba
no existe la antropología como carrera universitaria. Sí, No. sí existe un Instituto Cubano de Antropología, pero el poder por muchos años ha querido no comenzar una carrera universitaria de antropología, porque la antropología Bueno, precisamente escarba en una tristeza ciudadana, ¿no? Y por eso se le teme mucho la antropología desde estos poderes eh, totalitarios muchas veces, ¿no? Me pregunto pero también, lo que sí sí, hay, disculpa, pero lo que sí hay, creo que hay muchos académicos en Cuba también que trabajan con la etnografía como metodología, ¿no? Por ejemplo, yo conozco algunos profesores de la Facultad de Periodismo en La Habana y sus estudiantes, por ejemplo, trabajan mucho Sí. con etnografía y yo he leído algunos tesis de maestría como súper buenos sobre fenómenos digitales y los estudiantes han trabajado con las mismas herramientas que yo. Exacto, o sea, pero es válido como lo que comentas, ¿no? Porque existe como un vacío ahí, no azaroso, sino muy bien estructurado, ¿no? Como que eso no ha sido nunca como un espacio que se ha permitido y eso también ha dado como que, por ejemplo, carreras, o sea, personas de periodismo como ocupan ese espacio que existe como ausente. Existe también una publicación, una revista que publica muchos textos académicos en donde hay mucho de ahí de antropología, etnografía. la revista del Instituto Cubano de Antropología, sí. Exactamente, que yo la he tenido como siempre bajo el hombro, ¿no? Porque se encuentran como muchísimos textos como muy interesantes de procesos de investigación ahí, de temas inclusive como que rozan lo que pudiera ser aceptado como correcto en Cuba, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? En el contexto específico cubano, eso es una situación que hay y existen como otros espacios. También hay muchos académicos que vienen a Cuba a desarrollar proyectos en colaboración con el Instituto Juan Marinero, o sea, y espacios. Entonces, decir que existe como una ausencia total del concepto o de la presencia de ese tipo de estudios en Cuba no sería totalmente real, pero sí existe al mismo tiempo una censura, ¿no? Y una estructuración en donde deja fuera de manera oficial ese espacio que sería interesantísimo tenerlo en la universidad, o sea, con su cátedra y con todo bien organizado, la verdad. ¿Cómo ustedes se conocieron? Están en Dinamarca ahora mismo y nos hablan desde ahí, pero me llama la atención cómo un camagüeyano se encontró con un alemán y comenzaron a hacer trabajos juntos hasta construir un dispositivo multimedial tan impactante como las memorias, ¿no? Les pido que comiencen desde ese lugar, desde ese conocerse hasta ese momento del 2001, donde construyeron memoria como dispositivo artístico. Bueno, yo vine a Cuba para desarrollar un proyecto de investigación, ¿no? Sobre la cultura digital cubana que me llamó mucha la atención, ¿no? Fenómenos de como distribución de datos offline, como el paquete o SNet, ¿no? Eso siempre me fascinó mucho. Y bueno, cuando te interesas como extranjero en el paquete semanal y estás googleando un poco sobre el fenómeno, siempre aparece Néstor con sus proyectos, ¿no? Y bueno, sí, yo incluso antes de ir a venir a Cuba, yo he leído mucho sobre Néstor y sus proyectos y en un momento le escribí un email y nos reunimos en un café y ya. Y listo. Sí, el tema, o sea, como artista, sí, yo siempre he estado como interesadísimo en los procesos de colaboración. De hecho, como artista digital, desarrollar proyectos que no son procesos de colaboración es como súper difícil, porque, y más como artista multimedial, ¿no? Siempre estoy como trabajando con equipos de trabajo, encontrando, por ejemplo, los proyectos que hacemos juntos, los que hago de manera independiente siempre tienen un espacio en donde se requiere como determinada... ¿cómo decir? Determinado contenido de desarrollo de hardware o determinado como, ¿sabes? Como experiencia con respecto a tecnologías específicas. Entonces, ¿sabes? Como, no sé, nosotros en colaboración hicimos un videojuego, trabajamos con un equipo de trabajo grandísimo. Entonces, en ese sentido, es algo que para mí es natural, o sea, establecer colaboraciones, conocer gente nueva que viene como con ideas y lo que me pasó o sea, lo que pasó con nuestro primer encuentro fue un poco eso, ¿no? Lo que a mí me parece que es realmente raro y que, bueno, a mí me ha sucedido como solamente un par o dos o tres ocasiones es encontrar personas de que estamos como súper en sintonía en un mismo momento de nuestras vidas, ¿no? Y eso fue un poco lo que
lo que nos pasó. O sea, Estefan ya llevaba tiempo en Cuba y no nos habíamos conocido. Él, de hecho, cuando yo lo conocí, ya prácticamente había rodado la primera mitad de su documental, que fue un documental acerca del mundo de los youtubers en Cuba y los influencers, ¿no? Y entonces empezamos como a hablar así como, ¿sabes? Como un académico que viene a Cuba, que te manda un correo, por supuesto. O sea, nos sentamos, nos tomamos un café, hablamos, ¿no? Pero lo que para mí fue como súper interesante era como que desde esa, en ocasiones desde campos diferentes, ¿no? O desde un mismo campo, porque Estefan yo lo entiendo también como un artista, tiene mucha experiencia haciendo videoinstalaciones y otros proyectos, inclusive de manera, o sea, antes de nosotros colaborar juntos o con otros artistas inclusive, entonces empezamos como a debatir y de manera natural salieron algunas ideas y yo creo que fue el comienzo, ¿no? Yo creo que para establecer como estos primeros pasos para un proyecto de colaboración, lo que tiene que suceder un poco es eso, ¿no? Como que hay como un primer encuentro y de manera natural, sin forzar las cosas, salen como algunas ideas que vale la pena desarrollar y fue lo que nos sucedió. El primer proyecto que hicimos juntos, de hecho, fue una invitación que yo le hice a hacer una presentación en Sección Arte, que es este espacio que yo tengo en el fenómeno del paquete semanal desde el 2015, que es básicamente una carpeta donde invito a artistas o personas creativas de cualquier parte del mundo o cubanos a desarrollar proyectos específicos con esa noción de proyectos presentados en una carpeta completamente offline, desconectada de internet, con archivos, ¿no? O sea, utilizar esa estructura para presentar proyectos de arte. Y entonces, bueno, eso sucedió en el medio de la pandemia y fue interesantísimo porque la presentación de Stefan fue básicamente una colección de películas de pandemia que de alguna manera prevían ese futuro catastrófico que estamos viviendo en ese tiempo y una serie de videojuegos también, ¿no? Entonces, ahí un poco comenzó todo, por llamarlo de alguna manera, pero desde mi parte, para mí también era súper interesante tener la oportunidad ¿sabes? De aprender un poco en esta colaboración sobre cómo funciona un poco el mundo académico, ¿no? Entonces, eso es algo que fue como una de las premisas que tuvimos, ¿no? De que vamos a tratar de desarrollar proyectos artísticos en colaboración, pero vamos a tratar también de hacer publicaciones académicas. Y bueno, hasta ahora han salido dos, hay otra más en camino y otro proceso más también. Y con respecto a proyectos artísticos, o sea, para llegar a memoria hay que pasar por varios. O sea, en el taller vamos a estar hablando con muchísimo más detalles acerca de todos esos proyectos, pero hemos tenido 3 proyectos terminados que incluyen videoinstalaciones, un videojuego que estuvimos trabajando como por un par de años y memoria. Entonces, memoria. Cuando yo y Estefan empezamos como a hablar, ya memoria era una idea. O sea, ya él estaba trabajando. Desarrollaron muchísimo. Exacto, el proyecto básicamente tenía un guión casi completamente terminado. Lo que sucedió fue que quizás en nuestra colaboración en un principio se enfocó en esa idea de pensar en desarrollar memoria más como una videoinstalación, no con 4 canales, porque eso ya estaba como una idea, pero sí con esta idea de crear como un hardware, software que utilice esa filosofía latinoamericana de open software, open hardware y que de alguna manera tenía una implicación en esa interactividad, porque es básicamente el servidor que emite los 4 canales del video memoria. Por día va destruyendo la imagen, ¿no? O sea, venimos un poco con esa metáfora de que el material va muriendo durante la presentación y lo que sucede es básicamente que va perdiendo calidad por unos códigos que van como una especie de virus atacando el material. Pero bueno, voy a dejar que Estefan hable sobre el concepto del video en general. Y bueno. Bueno, pero quizás es demasiado específico, ¿no? Hablar sobre ese proyecto. Algo muy simple, ¿no? Para que se entienda de qué va. O sea, la oración del estéreo. Bueno, eso fue uno de mis primeros como proyectos que quería como desarrollar en Cuba, porque yo como hace mi juventud, yo siempre fui como un fanático del cyberpunk, ¿no? De ese género de ciencia ficción y me dio cuenta que hay una escena de escritores de cyberpunk también en Cuba, ¿no? Y me reuní con Eric Mota y juntos tuvimos esa idea de usar un relato de cyberpunk de los 80s que se llama Johnny Mnemonic de William Gibson y trasladarlo al contexto cubano, ¿no? Porque esa historia habla de un mensajero que tiene un disco duro como implantado en su cabeza y es como un mensajero que
como que manda datos de manera física, ¿no? Como datos que son pirateadas, que los dueños no quieren poner en el internet por cuestiones de seguridad. Y nos dio cuenta que ese hombre, Johnny Mnemonic, es casi un paquetero cubano, ¿no? Y de eso surgió esa idea de hacer como un remake de ese relato al contexto cubano. Bueno, y Eric y yo trabajamos mucho en el guión y después vino Néstor con una pila de nuevas ideas, como construir una forma material también que está relacionada con ese proceso de Johnny como perdiendo sus memorias, ¿no? Como las memorias de su niñez y él tenía esa idea de construir una hardware, ¿no? Que sigue destruyendo el material para tener una traducción estética al fenómeno de que el video trata. Bueno, y ya hemos trabajado casi 3 años, bueno, con pausas, pero creo que el proceso total duró como 3 años. Filmamos, rodamos en plena pandemia. En plena pandemia. O sea, literalmente el proceso de rodaje fue ¿sabes? Un proceso de rodaje muy como de cine independiente, o sea, eso quiere decir con un presupuesto pequeño, pero con todos los pasos que lleva. O sea, hicimos casting, trabajamos con actores profesionales, trabajamos con actores que eran literalmente, o sea, no actores, sino paqueteros, o sea, involucramos como miembros de esas comunidades y de ese fenómeno, ¿no? Del paquete. Literalmente rodamos en montones de locaciones en La Habana de la manera más informal que te puedas imaginar, pero bueno, tuvimos como en mente como todos esos procesos. Más de la mitad del equipo eran como colegas de Stefan con los que ya él había trabajado en proyectos anteriores, o sea, profesionales se pudiéramos decir, de la industria del cine, ¿no? Gente que lleva tiempo haciendo cine. Y tuvimos la oportunidad también de tener un arreglo de sonido con un equipo de sonido de Berlín que hizo o sea, que esa sensación inmersiva del material funcionara a un nivel como bastante profesional, ¿no? Y nada, encantados por primera vez lo acabamos de presentar en una galería llamada Axioma en Ljubljana, en Eslovenia. Una galería relativamente pequeña, pero súper bien conectada con todo lo que tiene que ver con arte y nuevas tecnologías a nivel europeo. Que de hecho los conocimos a través de la Transmediale, a ese equipo de trabajo. Estamos inmensamente agradecidos con ellos porque la obra quedó exactamente como nosotros lo habíamos Bueno, soñado. y las sueñas sería mostrarlo en Cuba también, ¿no? Estamos trabajando en eso. El tema es que los espacios en Cuba están, o sea, y pudiéramos como presentarlo, pero pequeños detalles como tener 4 proyectores 4K de la misma marca y que tengan los bombillos potentes, hace que sea complicado presentarlo. O sea, el problema de presentar obras en Cuba sobre nuevas tecnologías son las nuevas tecnologías. Sí, eso sería llevar a Cuba el dispositivo y ponerlo en su sitio, ¿no? Pensando en esa idea también del arte situado que precisamente construye la etnografía en el arte, ¿no? Situar el pensamiento en su contexto, aunque luego se pueda expandir. Y eso se relaciona mucho con algo que Néstor, dices en tu sitio web, y te cito: me interesan los métodos informales de circulación de información y bienes, los fenómenos alternativos resultantes de la creatividad social y las comunidades e infraestructuras humanas que se forman alrededor de estas prácticas. En este sentido, quisiera preguntarles cómo entender hoy la investigación en el arte, ¿no? Y cómo pensarla a partir precisamente de la etnografía. ¿Qué podríamos entender como investigación en arte? Bueno, creo que eso es una pregunta Sí. para ti porque yo tengo esa formación como antropólogo, ¿no? Y yo siempre sigo como un modelo Claro. más tradicional Bueno, en ese sentido. con respecto a mi experiencia, o sea, creo que tiene que ver con mis intereses como de profundizar en esas realidades. O sea, yo he tenido, o sea, como en mi carrera como artista y como ser humano, ¿no? He visto como montones de proyectos desarrollados por artistas que son increíblemente epidérmicos y que
y que vienen con esa idea de intervención por paracaídas, ¿no? Como es ese tipo de proyectos que el artista llega como a un barrio, está como 3 días ahí y, no sé, hace como, no sé, un mural en la pared y ya cambió la realidad del barrio. Entonces, hay como entrevistas en donde todos están contentos porque la estética del barrio cambió y eso a mí me parece como que dentro del mundo del arte es válido, o sea, no tengo ningún problema con ese tipo de prácticas, creo que todo debe existir, o sea, precisamente una de las cosas interesantes del campo de las artes visuales es precisamente la variedad y que hay espacio para todo, pero no es el tipo de proyecto que a mí me interesa como artista, ¿no? Entonces, eso yo creo que me inclinó, ¿no? Hacia tener un proceso diferente. O sea, yo creo que ninguno de mis proyectos, de los que yo hago, nunca los logro hacer en menos de un año. O sea, yo creo que un año es como el proceso mínimo que tengo como para entender un fenómeno que me interesa desarrollar y en casi el 90% de las veces me involucro en esas comunidades como un miembro más. O sea, que es algo que he utilizado siempre como una estrategia para entender a profundidad de qué manera funciona esa realidad y luego pensarme cómo yo desde mi perspectiva, o sea, desde mi campo, que es el del arte, puedo desarrollar un fenómeno que no solamente entiende y documenta esa realidad, que para mí es interesante como generar registros y poder mostrar esos fenómenos, esas prácticas, sino también trata de luchar con esa, ¿sabes? Con esa gran pregunta de que cómo el arte puede hacer que esas realidades cambien, ¿no? Y bueno, siempre con esa perspectiva positiva de para mejor, porque en muchos casos esos cambios no sabemos hacia dónde van, ¿no? Entonces, yo siempre, o sea, yo estoy un poco conectado con ese concepto de lo que se entiende como arte útil, o sea, tengo Tania ahí como cerca también en ese sentido, eh, pero es una gran pregunta, ¿no? Porque en muchos casos, en realidades, por ejemplo, de Cuba, donde hay una depresión económica tan grande ahora mismo, ¿no? Y básicamente a cualquier comunidad a la que gires tienen problemas como muy básicos que no tienen que ver con la cuestión estética, es a veces difícil como enfrentarte como artista a ese tipo de realidades y qué puedes hacer tú, ¿no? Como para, tampoco es como que yo quiero cambiar el mundo con mi arte, ¿no? Yo tengo como focos de atención como muy claros con respecto a determinadas prácticas, determinados fenómenos que me interesan, pero siempre me interesa como tratar de ver de qué manera inclusive el campo del arte puede hacer que eso funcione de una manera diferente o mejore, ¿no? Y creo que exactamente esa inmersión extendida de que estás hablando es exactamente una de las ideas claves en la antropología, ¿no? Donde la pretensión es como participar en la comunidad por un tiempo extendido, ¿no? Normalmente un año es exactamente la pretensión para escribir, por ejemplo, un doctorado en antropología, ¿no? Y creo que eso es algo que a mí me fascina también con la antropología, que la idea es como ser parte de una comunidad, involucrarse. También creo que la antropología tiene ideas bastante complejas sobre ese tema de la colaboración y también la ética, ¿no? Porque para desarrollar un proyecto de antropología o de etnografía, como las relaciones sociales en que tú entras son por un lado son la herramienta, ¿no? Porque estás aprendiendo cosas por las relaciones que tienes, pero también son el tema, ¿no? Porque la antropología siempre trata de dinámicas sociales, ¿no? Y porque ese proceso es tan basado en establecer relaciones sociales, obviamente hay una complejidad de preguntas éticas, ¿no? De colaboración, cómo puedes como producir una representación en que los demás, como la comunidad, también participa y tiene una voz también, ¿no? Esas preguntas me interesan mucho y creo que en el arte, bueno, hay artistas, como tú has dicho, que solo vienen 3 días y ya, y piensan que han desarrollado algo que tenía un impacto positivo en la comunidad, pero hay otros artistas también que están experimentando mucho con esos temas de colaboración, con la ética en esas relaciones que entras. Por ejemplo, el tema de la ética quizás es uno de los temas que más me ha chocado a mí, ¿no? O sea, o que más tiempo le he dedicado como para tratar de estructurar un poco como esos protocolos que yo sigo como artista alrededor de los proyectos que hago. Una de las cosas, por ejemplo, también hay que dejar claro, o sea, mi campo es el arte, o sea, yo termino utilizando este proceso de experiencia y todo ese proceso de investigación como el material para crear entonces lo que yo llamaría como mi proyecto de arte, que luego es presentado en instituciones de arte, que es una representación, no documentación de esas realidades, porque
Para eso está el cine, que seguro lo va a hacer como de una manera más profunda, son un documental o algo así. A mí, desde el campo del arte, me interesa absorber eso y luego encontrar cuál es como la pregunta o el cuestionamiento que yo hago sobre esas realidades o que yo entiendo que vale la pena compartir y luego creo, utilizando la metáfora, inclusive la poesía, o sea, una representación artística, no de copia y pega de esa realidad, sino con mi opinión con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ahí viene mucho la idea multimedial, o sea, me interesa todo ese proceso de investigación, siempre tiene un montón de información y de archivos que son fotografías, videos, sonidos, gráficas, estudios, entrevistas. Entonces, me interesa mucho como encontrar ese punto intermedio en donde se puede construir una obra de arte con esa información. Y a mí me interesa mucho también la experiencia, como te decía, desde el principio de mi carrera, eso es algo súper importante para mí a la hora en la que presento una obra en galería. Me interesa mucho la experiencia del espectador y juego mucho con eso, por eso la interactividad. Entonces, pero, por ejemplo, uno de los dilemas conmigo es que o sea, cada proyecto que desarrollo en relación a una comunidad, yo como artista no puedo sencillamente coger todas esas fotos y luego venderlas en el mercado del arte, porque al final es una realidad que literalmente, o sea, yo veo por lo menos un montón de problemas éticos y morales con respecto a eso. Entonces, en ninguno de mis proyectos en relación específicamente a esos procesos de investigación se comercializan de ninguna manera. Son exhibidos, en muchos casos, ¿sabes? Para poder desarrollar esos procesos de investigación, encuentro fondos desde el propio mundo del arte y trato de entender de qué manera esos fondos los puedo invertir en esas propias comunidades, ¿no? Y entonces funciona como un link entre esos dos mundos y me aprovecho también de las gratitudes que tiene el propio campo del arte para poder desarrollar como los procesos y, como decía Estefan, tratar de establecer como colaboraciones e interacciones completamente transparentes y horizontales, inclusive en temas tan complicados como la economía, ¿no? O el dinero, que es algo también complicado con respecto a la postura del investigador o del artista que trabaja con esas comunidades, ¿no? Entonces, son como, ¿sabes? Como son muchísimos temas como bien complicados que yo siento que cada artista tiene que decidirlo por sí mismo, ¿no? O sea, porque los temas éticos y morales son también como una decisión como muy personal y tener claro si lo va a utilizar como parte de su trabajo o no. En mi caso sí es una realidad. Y todos los proyectos que hago están completamente libres en mi web, inclusive los códigos y el desarrollo de hardware que hago están completamente libres en plataformas donde se comparte software abierto, o sea, que en ese sentido también trato como de tomar de esas realidades y de esas comunidades y luego regresarlo de la manera más transparente posible. Sí, Néstor, mencionabas el arte útil y el arte de conducta, que son dos ideas, dos nociones, dos prácticas que ha desarrollado la artista cubana Tenia Bruguera. Y recuerdo la noción de arte político que ella misma ha teorizado, que ha compartido, y básicamente ella entiende el arte político como el arte que transforma contextos determinados, contextos situados. ¿Crees o creen que Memoria y los otros proyectos que han construido en comunión es también arte político? Una pregunta complicada. Yo creo que todo arte es político. O sea, es como, esa es la respuesta fácil a esa pregunta, ¿no? Es lo que cualquiera diría de per se. Yo me entiendo como artista político también, ¿no? Porque me parece que tengo la intención de intervenir microfenómenos. O sea, quizás mi gran diferencia con ese concepto que tú acabas de decir es que a mí me parece que como, o sea, yo me enfoco mucho más en microfenómenos o como en desarrollar determinadas acciones en comunidades específicas que no son como esa idea de cambiar la manera en la que entendemos como conceptos como libertad o cosas así, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que hay artistas que la trabajan muchísimo, que tienen como esa intención, ¿no? De tener como un alcance, digamos, como más macro, ¿no? Con respecto a su presencia o a su intervención en esa idea del arte político. A mí me interesa más como ir como a un nivel más a escala humana, pudiéramos decir. O sea, y yo diría, bueno, yo no creo que el proyecto hable del contexto político cubano, ¿no? Pero sí habla quizás sobre nuestra relación con tecnología, sobre nuestra relación con esas grandes compañías como Facebook, Apple, que impactan tanto nuestra experiencia del Internet. Y yo veo también fenómenos como el paquete semanal quizás como
alternativas al consumo del Internet que tenemos en el sur, en el norte global, ¿no? Porque ahora tenemos un Internet que está basado en algoritmos que ya saben que queremos consumir y hemos perdido mucha de la libertad que teníamos como hace 20, 30 años cuando el Internet estaba mucho más abierta que hoy, ¿no? Hoy consumimos el Internet con nuestros teléfonos y muchas de las aplicaciones, como la aplicación de Facebook, Instagram, casi no nos permite como salir de esas plataformas, ¿no? Y por eso me interesan también como, creo que la antropología, la dimensión política de la antropología quizás es que muestra que como comunidades o grupos de humanos siempre han organizado cosas de una manera diferente, ¿no? En ese sentido, la antropología como tal es como un gran archivo de alternativas a como contextos de poder en que vivimos, ¿no? Y creo que en ese sentido quizás fenómenos como el paquete o SNET pueden ser alternativas también. Sí, hay una noción que surgió en la pandemia, que es la noción de infodemia, una noción que surgió en espacios clínicos, básicamente de entender la información también como una epidemia contemporánea, y creo que también es una noción que transversaliza el trabajo que realizan ustedes todo el tiempo. Cómo ser disidente con respecto a la información y cómo ser crítico frente a ellas en el mundo contemporáneo. De hecho, por ejemplo, otro de los proyectos que estuvimos organizando, ¿no? En donde Stefan también estuvo como súper involucrado fue Punto de Acceso. Punto de Acceso fue una especie de seminario abierto que hicimos a través de Telegram, un canal de Telegram, en donde invitamos a montones de especialistas y un poco el gran objetivo era conectar un poco el mundo académico, o sea, especialistas que tenían como una base de estudio sobre esos temas que estás hablando, como, ¿sabes? Como fake news, información, periodismo, temas de género, big data, o sea, temas que inclusive no eran tan populares en ese tiempo. Creo que en Cuba se empieza a hablar más ya de esas cosas, pero bueno, Punto de Acceso fue, no el primero, por supuesto, pero uno de los espacios en donde primero se debatió sobre eso, y la idea era como conectar, o sea, ese mundo académico con creadores de contenido, o sea, influencers, youtubers, instagramers, o sea, gente que todos cubanos y con algunos invitados extranjeros que de alguna manera compartían su experiencia con esa nueva ola de información que estaba viviendo el contexto cubano, que fue así. O sea, yo siempre digo que en Cuba brincamos de la caverna al Facebook, ¿no? O sea, así de un día para otro y se perdió mucho esa curva de aprendizaje que en otros contextos sí existió por tener experiencia de ver ese cambio paulatino del que comentaba Estefan. Nosotros literalmente brincamos al Facebook, ¿no? Y a entender muchos cubanos durante mucho tiempo, espero que ya no tanto, pero durante mucho tiempo entienden que Facebook es Internet, ¿no? O sea, y ahí esa lógica que Estefan comenta de la burbuja, ¿no? Es como muy peligrosa, porque al final estás como en plataformas en donde todo lo que ves es como igual a tu pensamiento, lo cual es como muy contradictorio, porque si tienes un pensamiento como súper radical, te parece que el mundo entero es como tú, ¿no? Y es ese concepto de burbuja, quiere decir que ese algoritmo va a tratar de mantenerte contento y va a darte lo que tú quieres ver, ¿no? Y esas redes se van creando como por amigos y por amigos, y cuando hay alguien que tiene una opinión diferente, sencillamente lo bloqueas y vas también tú eliminando, pero el algoritmo también elimina mucho por ti sin preguntarte, ¿no? Entonces, o sea, nosotros hemos debatido mucho dentro de nuestro trabajo con respecto a estos temas, y también hemos tratado de traer a Cuba, ¿no? Esos temas y generar espacios de debate. Quizás en términos de intervención, esos espacios son como los que más han tratado como de calar, ¿no? En esa realidad. Y por otro lado, tenemos un par de textos académicos que ya están publicados, o sea, podemos decir que ya están dentro de ese gran archivo que es la antropología o la etnografía, que tratan sobre dos temas que también fueron como claves, ¿no? Como las dinámicas de economía informal relacionadas con las nuevas tecnologías en Cuba, y también un caso de estudio específico en relación con SNET, que muestra mucho cómo estas dinámicas como libres e independientes también tienen como choques con las políticas específicas de Cuba, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos temas, ¿no? En nuestros proyectos que inciden sobre eso,
pero también tenemos, como dice Estefan, ¿no? Un interés con respecto a entender también estas tecnologías y la manera en la que toda esta realidad ¿sabe? Sucede en un campo más expandido como es el mundo, ¿no? Lo global. Y por eso las conexiones y entender estas alternativas de Cuba en relación a esas realidades, por ejemplo, de Silicon Valley, de que todo lo que viene de esta idea positivista acerca de que todo lo que viene de Silicon Valley es el futuro, y en muchas ocasiones no es así, ¿no? O por lo menos tenemos como estos otros casos de estudio, estas otras realidades que encuentran otras alternativas que en ocasiones son hasta más democráticas, ¿no? Y es muy interesante viniendo de un contexto como el cubano. Entonces, nada, o sea, como artistas y investigadores, podemos decir, nos movemos como, eso es un poco como nuestra salsa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y tenemos muchos proyectos que tocan, yo creo que todos esos temas en diferentes niveles. Sí, esta conversación no es más que la introducción a Vamos estos a 6 repetir encuentros taller. del taller de etnografía digital. Por eso abrimos ahora los micrófonos y las cámaras a las personas que nos acompañan, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo sí quería hacer, Edgar. Augusto, sí, por Porque favor. me da la sensación, desde la ignorancia, desde fuera, que trabajáis mucho con la teoría del caos, con Poincaré y con Lorenz. O sea, hacéis pequeñas variaciones y estáis viendo los resultados antropológicos. Y no sé si más allá de eso, hasta de esos resultados, habéis probado a hacer un tipo de geometría, que es la fractal. Todas las variaciones hasta la podéis llevar geométricamente. Me da la sensación que es exactamente lo que estáis haciendo en matemáticas. Usáis el caos. Qué Introducís bien. el caos. Hay una colaboración en camino y entonces tenemos que entender más desde la perspectiva de la matemática cómo los proyectos tienen una implicación, pero hasta ahí no llego. Ni yo. Tengo que, si quiero empezar a aprender, tengo que empezar por los cálculos de nuevo, creo. Claro, claro. Las relaciones, pero tenéis hasta una geometría detrás, me da la sensación. Lo que pasa es que es multidimensional y es bastante más complicada que lo que sería unas variaciones en una sola dimensión, ¿no? Pero sería una, no sé, una geometría maravillosa, cósmica. Qué bien. Bueno, ya me estoy imaginando la gráfica. Sí, Yo recuerdo mucho una noción de Félix Guattari, el filósofo francés, que es la noción de caósmosis, ¿no? Cómo el mundo contemporáneo ya está como infiltrado por el caos perennemente, a veces de manera insospechada, ¿no? Vivimos en el caos y en él producimos, en él convivimos. Hay un artista latinoamericano que yo tengo como muy cercano también, que es Orozco, ¿no? Que él tiene un concepto que yo creo que cuando yo era un poco más joven era como súper presente en mi trabajo, que era este concepto del accidente, ¿sabes? El encontrar, ¿sabes? Encontrar cosas. Y tiene como muchos proyectos que van detrás de esa lógica, ¿no? El tomar el accidente como lo inesperado, ¿no? Con respecto a la experiencia del artista y utilizarlo como proyecto de arte o como base de ese proyecto de arte. Y bueno, yo creo que está un poco conectado con lo que estás comentando. Ahora, lo que yo creo que me pasa a mí, y me parece que en ese sentido Estefan y yo somos muy parecidos, es que somos como muy pragmáticos. O sea, o por lo menos hablo conmigo, yo soy súper estructurado. O sea, comienzo como con una idea como muy estructurada, casi siempre lo primero que hago es escribir sobre lo que quiero o lo que pretendo hacer, y luego voy como paso a paso, como, pero siempre con una noción como muy estructurada, y soy como trato de controlar bastante el proceso. O sea, no, siempre hay entrevistas, gente que hablan, gente que uno conoce durante ese tiempo, o el ir conociendo más la realidad te va haciendo de que cambies, ¿no? La manera en la que lo entiendes. Inclusive terminando exhibiendo, constantemente estamos haciendo actualizaciones a los textos o a la manera en la que entendemos el proyecto. O sea, eso yo creo que es válido, pero desde una perspectiva como muy estructurada. O sea, en plan matemático podemos decir así como punto 1, punto 2, punto 3, o sea, y hablar en cada paso. Por lo menos yo como artista puedo hablar de cada paso de mi proceso. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, yo quería preguntarles si en esta investigación que han realizado en general para todo su trabajo, pueden vislumbrar alguna forma alternativa de consumo de Internet, redes sociales en el norte global, como algo que pueda hablar de un posible camino para combatir toda esta cantidad de información, los algoritmos y
etcétera, el poder sobre nosotros con las redes. Bueno, creo que es una pregunta bastante difícil y creo que no queremos como romantizar tampoco, ¿no? Esos fenómenos en Cuba. Por ejemplo, muchos de los gamers que forman parte de SNET, por ejemplo, creo que ellos siempre preferirían como tener el acceso fácil al Internet que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Pero bueno, yo por lo menos, yo soy un gran fanático de la piratería y creo que como las lógicas o la lógica de compartir datos en Cuba es algo que me fascina mucho. Por ejemplo, yo estoy trabajando con un laptop que me dio la universidad y muchas páginas para streamear películas pirateadas están bloqueados, por ejemplo. Y yo creo mucho en la libertad de los datos y eso es algo que me impresiona mucho siempre en Cuba, como esas infraestructuras sociales súper horizontales para compartir cosas y que también siempre hay una dimensión social, ¿no? En esos encuentros, en esas transferas de datos. Yo creo que, Gracias. sí, yo creo que en ese sentido Europa está como mucho más adelantado que pudiéramos decir que Estados Unidos, ¿no? O sea, Latinoamérica es un caso especial, ¿no? Porque en muchos de los casos estas alternativas surgen como, o sea, en contraposición directa a la escasez o la limitación. Entonces, por eso es importante no romantizarlo, porque hipotéticamente si el Internet estuviera como al full y súper barato y tuviéramos, no sé, cuentas bancarias que te permiten pagar, ¿sabes? Streaming, quizás todo el mundo estuviera como viendo Netflix y no el paquete, ¿no? Y con una economía también que te permita. Yo creo que en gran medida esa idea de la alternatividad en Latinoamérica viene dada por una implicación a limitaciones, ¿sabes? Democratización de la tecnología, o sea, en muchos casos la tecnología no está disponible, o sencillamente una cuestión económica, ¿no? Que tampoco es una realidad súper ajena. O sea, en Europa te puedes encontrar piratería inclusive de discos. Yo me los encontré en Marsella, pero siempre está asociado como a pobreza o grupos de migrantes. Que eso es otra cosa, o sea, que no está, no son prácticas que no se ven desde una perspectiva positiva o con no sé, una base filosófica con respecto a la lógica de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más cercano que hemos visto es montones de proyectos de artistas que están trabajando muchísimo sobre el concepto de servidores, servidores como que utilizan energía limpia. Yo creo que en términos de entender la manera en la que funciona el Internet, eso sería uno de los primeros grandes pasos. Por otro lado, desarrollos de plataformas ¿sabes? Como redes sociales y perfiles que permiten un poco más esa idea de alternativa a las grandes de Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, no sé qué, que todas vienen de Silicon Valley, de casi todas, ¿no? De esa lógica. Y por otro lado también hay muchas comunidades de hackers que de hecho tienen sus propias redes offline. O sea, en Europa existen dos bien grandes, una en España de hecho. Y de ahí viene un poco quizás esa idea de, pudiéramos decir, de soberanía digital, que es un concepto de que en Cuba inclusive se trató, históricamente se ha debatido eso desde lo institucional, ¿no? Sí. Esa lógica de tener como una independencia, pero en gran medida como respuesta a esa lógica del enemigo, ¿no? De no depender de esas tecnologías que vienen de allá. Y en Europa empieza a hablarse mucho de esos temas, ¿no? Sí. Y también podemos decir quizás que para nosotros como artistas las limitaciones o la escasez también siempre es un motor de innovación, ¿no? Y yo estoy como súper conectado, por ejemplo, a esa idea de ese cineasta cubano Juan García Espinosa, ¿no? Del cine imperfecto, ¿no? Y creo que muchas estructuras o infraestructuras, por ejemplo, de producir cine, de financiar películas en Europa, hoy en día también no son súper disfuncional, ¿no? Y por eso creo que como trabajar con limitaciones también como te lleva a nuevos procesos artísticos quizás, ¿no? No, por ejemplo, yo siempre comento, ¿no? Casi siempre comenzamos con la misma lógica de no romantizar, ¿no? Porque eso es como, eso te permite tener una experiencia o entender el fenómeno, yo creo que desde otra perspectiva. Porque si empezamos desde la lógica de la, ¿sabes? De la cosa qué peculiar, qué lindo, qué colorido, ¿no? Qué caribeño, no te permite entonces profundizar más en el fenómeno. Pero, por ejemplo, yo escribí un artículo sobre la economía dentro del paquete y es interesantísimo.
esa lógica que no existe en prácticamente en ninguna plataforma de distribución, en donde tú pagas por unos contenidos digitales y luego tienes el derecho a hacer lo que quieras con eso. Eso genera como una estructura no piramidal de la economía, o sea, completamente descentralizada en relación a fenómenos de distribución de información que no existe. O sea, al final Netflix, todo el dinero va hacia una misma dirección. Entonces, esas lógicas, ¿no? que funcionan en Cuba con una magnitud que no sucede en otros lugares, porque hablamos de que el paquete semanal tiene un alcance de 12 millones de cubanos, o 11 si se fue 1 millón ya. O sea, que es muchos seres humanos involucrados en una gran red que funciona diario, ¿sabes? Con un nivel de profesionalidad increíble, como nada. Yo siempre digo que lo único que funciona en Cuba realmente es el paquete, o sea, no falla, esa gente no fallan con eso, ¿no? Y entonces eso te puede dar como un campo de estudio interesantísimo con respecto a entender alternativas que existen en muchísimos lugares, pero con una idea más micro, ¿no? Un grupito de gente en este barrio o de una manera completamente desconectada, y que en Cuba funcionan o sea, con una magnitud increíble, un país entero y muy conectado y muy organizado, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta entre las personas que nos escuchan? Y si no, pues quedamos atentos al taller que comienza hoy mismo y tendrá otros 5 encuentros. Gracias, Néstor, gracias, Estefan, por permitirnos conversar y nos vemos muy pronto esta misma tarde. Muchas Vale. gracias. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias.